Muy bien, chicos de cuarto año, vamos a seguir con la clase de aritmética. Nos habíamos quedado en progresiones aritméticas y geométricas. La parte teórica de los 5 ejercicios ya habíamos visto en nuestra clase de MIT, ¿de acuerdo? Pero te voy a recordar, ¿de acuerdo? Que una progresión es una sucesión, ¿de acuerdo? Es una sucesión, ¿de acuerdo? Es una sucesión. Solo que en este caso, para que sea aritmética, la razón debe ser constante, o sea, el incremento debe ser constante. Primer término, último término, también habíamos quedado. Primer término, último término, término enésimo, ¿de acuerdo? Más R más R. ¿Cómo se calculaba el último término? Primero más n más 1, acá era menos. El último término se calculaba como primer término más n menos 1 por la razón. La suma de todos los términos era el primero más el último entre 2 por la cantidad de términos. También se podía calcular como el término central por la cantidad de términos. Y este justamente es el término central, ¿de acuerdo? Muy bien. En la geométrica, el siguiente término se obtiene multiplicando por una razón constante, ¿de acuerdo? Entonces, el término enésimo se calcula como el primero por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1, ¿de acuerdo? Sn, primer término por r a la n menos 1 sobre r menos 1. Había acá una observación. Si son solamente 3 términos y es una PA, progresión aritmética, se cumple que la suma de los extremos es el doble del medio. Si es una geométrica, el producto de los extremos, A por C, es el cuadrado del medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer los ejercicios, chicos. Muy bien. Pregunta número 1 de sigue practicando. ¿De acuerdo? Sigue practicando. La pregunta 1 dice, determine el 48º a 48. ¿De acuerdo? De la siguiente progresión aritmética. ¿Cómo nos damos que es una progresión aritmética? Porque el incremento es constante. Incremento constante. Mira, observe. Más 3 y más 3. Por lo tanto, el A48 será el primero más 47 veces la razón, ya que es 48 menos 1. Reemplazando entonces tendremos acá 7 más 47 por 7. Y eso nos va a salir automáticamente 148. Perdón, acá era 3. Sí, era 3. Y justamente eso sale 148. Muy bien, chicos. Eso lo habíamos hecho ya también. Vamos con la pregunta 2. Dice, determine la suma de los términos de la siguiente sucesión lineal. La suma. Piden la suma. Ya, de la siguiente sucesión. 5, 11, 17, 23, así hasta 179. Muy bien, para hallar la suma necesitamos el último, ¿sí? El último y el primero entre 2 por la cantidad de términos. Aquí ya tenemos el primer término, ya tenemos el último término. Nos faltaría cantidad de términos. Mire, chicos, ¿cómo se halla el número de términos? Mira, ya despejando ya, se calcula de la siguiente manera. Para hallar cantidad de términos se restan los extremos. 179 menos 5 entre la razón, acá va más 6, entre la razón más 1, siempre, toda la vida, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces n será igual, ¿sí? Si restamos 179 menos 5 sería 174. Entre 6 sería 6 por 3 por 2,
12, 54 sería 9, 30. ¿Sí? Todo esto vale 29 y más 1 serían 30. Por lo tanto, ahora sí la suma va a ser igual. ¿Sí? La suma va a ser igual, ¿sí? Como habíamos dicho, el primero, que vale 5, más último 179 entre 2 por 30, que es cantidad de términos. Es 30 cantidad de términos. Entonces esto será igual, ¿sí? Puedo acá cancelar y sumar aquí 184 por 15. 184 por 15. Y eso me sale, chicos, acá nomás lo hacemos, 184 por 15. Acá sería 20, 42, 9. Y por 15, por 1, perdón, lo mismo. Si sumamos 0, 6, acá sería 17, 2. 2760. Muy bien, chicos, excelente. Vamos a hacer también la pregunta número 3. Dice, la suma de los 5 términos de una PG es 155. Si la suma de los términos de lugares par es 50, ¿cuál es la razón entera de la progresión? A ver, la suma de los 5 términos. A1, A2, A3, A4 y A5. Eso dice que vale 155. Aquí no más o menos. 155. ¿De acuerdo? Pero la suma de los lugares pares, ¿sí? La suma de los lugares de par es 50. O sea, quiere decir entonces, me están diciendo que acá el A2 más A4 es igual a 50. Entonces lo que voy a hacer acá, señores, es lo siguiente. Voy a restarlo. Voy a restar, ¿sí? Esas dos. Si lo resto, se va a cancelar, se cancela, se cancela, se cancela. Entonces me va a quedar simplemente A1, A3, A5 igual. 155 menos 50, 105. Muy bien. Pero chicos, mira, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero chicos, esto es lo mismo decir A1. Este es A1 por R al cuadrado. Este es A1 por R a la cuarta. Y eso es igual a 105. ¿Sí? Lo factorizo. Digo así. A1, paréntesis. 1 R cuadrado, R cuarta. Igual a 105. ¿De acuerdo? Igual a 105. Aquí vamos a darle valores, señores. ¿Ya? R. Mira, 105 es 35 por 5. Quiere decir entonces que todo esto de acá tendría que ser 35. 35, 5, 15, llevas 1. No. Mentira. Este es 27. O 35 por 3, chicos. 35 por 3. 35 por 3. Excelente. 35 por 3. Entonces, si es así, estaríamos llegando a la conclusión que A vale 5, perdón, A vale 3, A1 vale 3, y 1 más R cuadrado más R en la cuarta sería 35. ¿Sí? Y si pasamos a restar R cuadrado más R a la cuarta, tendría que ser 34. ¿Con qué valor podremos probar aquí? Para que sea 34. A ver, si es 2,
No, si es 3 ya se pasa. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, vamos a revisar. Dice, a ver, la suma de los 5 términos de una PG es 155. Y la suma de los términos del lugar par es 50. ¿Cuál es la razón entera de la progresión? A ver, ¿cuál es la...? A ver, aquí hemos colocado, hemos restado, queda 1 a 3 a 5, 105. 105, R cuadrado, R cuarta, factorizamos, queda, ya está. Parece que en este de acá no vamos a encontrar. Entonces tendremos que ver la otra forma. Tendremos que ver que este de acá tendremos que expresarlo de otra manera. A ver, para eso nos aseguramos haciendo la descomposición. 105 quinta, ¿sí? 21. Aquí estaba el error, chicos. Era 25, bueno, también, ¿no? Tercia, 7, séptima, 1. A ver, si fuera 21, sería 16 más 5. Sería 35 por 3. En otro caso sería 105. 35, 21, 20. Ya, sí da, chicos. Entonces debe ser 21 por 5. 21 por 5 es. Entonces A1 va a ser 5. Entonces tendría acá 1 más R cuadrado, R a la cuarta, igual a 21. Muy bien, mire cómo sale. Entonces R al cuadrado más R a la cuarta, igual a 20. Que aquí R va a ser 2. Si es 2, cumple, mira, 2 al cuadrado 4 y 2 al cuadrado 16 más 4, 20. ¿Cuál es la razón? Eso es lo que nos pregunta. Muy bien, vamos a hacer también la 5. Vamos a hacer la pregunta 5. Dice así la pregunta 5. La pregunta 5 dice: si Ricardo reparte a sus nietas caramelo del modo siguiente y ve 3, Pilar 8, Carla 13. A la primera le da 3. 8, 3. ¿De acuerdo? 8, 13. Le da 8, 13. ¿Sí? A Luisa 18, 23. 18, 23. Y así sucesivamente. Dice, ¿no? Respectivamente, ¿cuántos caramelos recibirá la nieta número 25? O sea, me están viendo a 25. Sencillo, chicos. Aquí la razón es más 5. Aquí la razón 5, 5. Por lo tanto, a 25 será igual el primer término, que es 3, más 24 veces la razón. Y esto es igual, ¿sí? 100 más 20, 120, 123. Entonces la nieta 25 recibirá 123 caramelos. Muy bien. La pregunta 6 también vamos a resolver. Calcule el primer término de una PG, progresión geométrica, si la diferencia del tercer término menos el sexto es 140. Tercer término, A3, menos el sexto es 140. Además, el cociente, ¿sí? O sea, la división de A3 sobre A6 es igual, dice, ¿no? Si el cociente es igual a 8. Esto dice que es igual a 8. Quiere decir entonces, señores de acá, quiere decir entonces que aquí, que A3 es igual a 8 veces A6. ¿De acuerdo? Esto de aquí lo puedo reemplazar acá. Entonces sería 8 veces A6 menos A6 es
140. 7 veces A6, 140. Séptima, séptima. Entonces A6 igual a 20. ¿De acuerdo? Si A6 es igual a 20, fácilmente podemos decir que este es igual a A1 por R a la quinta igual a 20. ¿De acuerdo? A1 por R a la quinta. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Ya está. Calcule el primer término de una preferencia y la diferencia del tercer término menos el sexto es igual a 140. Y el cociente es 8. Ahí está, 8 veces 7, 20. A6 es 20. Ya está, entonces aquí tenemos. Muy bien. ¿Qué más? Ya, eso es, queda uno. Pero por aquí, chicos, por aquí podemos acá usar este de acá. Mira, A3 es A1 por R al cuadrado. El 8 por A1 por R a la quinta. Se cancelan, también se va, queda acá R cuadrado igual a 8 por R cuadrado por R al cubo. Se cancelan. Entonces acá tengo un octavo R al cubo. Le saco raíz cúbica, tendría un medio. Ya está. Entonces esto lo vamos a reemplazar aquí. Si lo reemplazamos aquí, tendríamos entonces A1 por a la quinta, 1 medio a la quinta, 1 sobre 32 igual a 20. Yo quiero A1. Entonces A1 pasa por acá 640. Eso sería la respuesta, 640. A1 entonces sería 640. Muy bien, a ver, ¿qué más podemos resolver? A ver, ahí está. Vamos a hacer la pregunta 10. ¿Sí? La pregunta 10, por aquí. Mire, determine los tres números positivos de una progresión aritmética que aumentados 3, 3, 7 forman una progresión geométrica de suma 28. Ya. O sea, tengo acá A menos R, A más R. Mi progresión aritmética. ¿Sí? Cuando son 3, puedes colocar. Dice, a esto de acá le vamos a sumar 3. Le vamos a sumar 3. Le vamos a sumar 3. Perdón, 7. Ahora esto de acá se convierte en una progresión geométrica. Ahora esto de acá es una PG, cuya suma es 28. Si nosotros sumamos, tendríamos, mira, si nosotros sumamos, tendríamos el R con el R se cancelaría. Tendríamos 3A, 3 más 3, 6, más 7, 13. Igual a 28, dice, ¿no? Igual a 28. De tal manera que la suma sea 28. Que la suma sea 28. Entonces acá tendríamos 3A, pasaría a restar, sería 15. Entonces A sería 5. Pero si es A vale 5, entonces me estaría quedando acá 5 más 3, 8. Me estaría quedando 8 menos R. A más 3, o sea, acá sería 8. Y acá sería 12. 12 más R. Pero cuando son tres términos se cumple que la multiplicación de los extremos es el cuadrado del medio. O sea, sería 8 menos R por 12 más R igual a 64. Bueno.
Bueno, aquí dándole valores nada más R sería 4, porque si es 4, acá 8 menos 4, 4. Y 12 más 4, 16 por 4, 64. Ahora la pregunta decía, la razón de esta última. Si R vale 4, acá sería 4, 8, 16. La razón sería por 2, por 2. Respuesta entonces, 2. Muy bien, gracias.